Pública. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Perú está viviendo vivió hoy, un verdadero terremoto político. Hoy miércoles, el Congreso eso estaba en la agenda, debía votar una tercera moción de vacancia, vacar le llaman, destituir de alguna manera, al presidente de la República, Pedro Castillo. Déjenme decirle que el gobierno lleva un año, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, un año, 4 meses lleva este gobierno. Y hoy era su tercera petición en el Congreso, o se veía por tercera vez, fue en noviembre, en marzo y ahora en diciembre, su vacancia. Bueno, ha tenido una cantidad de escándalos. Tuvo una cantidad de ministros, una rotativa ministerial, nunca pudo estabilizar Castillo su gobierno, vivió en crisis su año 4 meses prácticamente, pero a pocas horas de que esto pasara y de que en el Congreso, después de Congreso unicameral, después de almuerzo, en Perú, en Lima, empezara la discusión de vacancia, antes de esto se adelantó, diciéndolo vulgarmente, el mandatario Pedro Castillo dictó la disolución del Congreso. Hay circunstancias con determinados requisitos que le permite al presidente en el Perú disolver el Congreso unicameral. Estas no se habían cumplido. Y disolvió otras instituciones además del Congreso y determinó seguir gobernando bajo un estado de excepción. Esto, naturalmente, fue catalogado de inmediato por todos, incluso por propios ministros de Castillo. Incluso su vicepresidenta se distanció de la medida de Castillo, que no se entiende mucho por qué la tomó, porque, ojo, perdón esto, no hay no había ningún pronóstico que indicara que Castillo iba a perder hoy día. Lo probable es que salvara su tercera vacancia. No se sabe, pero lo probable es que fuera a ganar Castillo. Entonces la pregunta es ¿por qué se adelanta y toma esta medida? ¿Un golpe? ¿Un autogolpe? Nos recordamos todos al autogolpe de Fujimori, ¿no? Bueno, las complicaciones del Perú son así. Fue catalogado lo de hoy, al mediodía aproximadamente, como un golpe de Estado, un autogolpe dado por Castillo para quedar con poderes totales. Entonces, claro, que lo que ocurrió, se adelantó rápidamente el Congreso a votar esta vacancia. Bueno, Castillo terminó destituido y detenido. A las pocas horas asumió en su reemplazo la vicepresidenta Dina Boluarte, la primera mujer en la historia de ese país en asumir la presidencia. Todo esto en medio de un clima de incertidumbre que incluso derivó en manifestaciones, protestas en calles de algunas ciudades de nuestro vecino país, aunque también hay muchas crónicas y muchos testimonios que hablan de alguna manera, lo dramático, de la normalización de la crisis, porque tampoco es que el país se paralizó completo. Había avenidas de Lima grandes, importantes, algunos comercios que continuaron abiertos. Uno dice, ¿pero cómo? Cayó el gobierno, hay una crisis enorme, hay una inestabilidad enorme. Bueno, se suspendieron clases, sí, pero había comercio que estaba trabajando. Bueno, son las peculiaridades que tiene cada país y cada sistema. En todo caso, lo interesante, y vamos a conversarlo con un especialista, es que la ahora presidenta Dina Boluarte, en su primera locución, relativamente breve, unos pocos minutos, no sé si usted la escuchó, hace un clarísimo llamado a la unidad, un clarísimo llamado a un gobierno de unidad donde un gabinete que tiene que nombrar en los próximos días sea de una ancha base, donde esté oposición, la antigua oposición, porque ya cambió el gobierno, gente más partidaria de ella, pero donde no va a tratar de salir del blanco y negro en el cual está sometido Perú, porque la verdad que no resiste mucho más crisis. Vamos a la mesa de conversación. Y nos vamos a Lima, exactamente, nos vamos a Lima porque ahí está, como varias veces nos ha atendido y le agradecemos el tiempo, Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos, análisis político. Alfredo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías. Ha sido un día muy intenso, pero estamos todos satisfechos con el desenlace. Bueno, claro, cuando uno piensa, los que somos mayores, los infaustos días donde se producen golpes de Estado en América Latina,
En las noches son noches con países totalmente encerrados, bajo estados de excepción, con militares en la calle, muchas veces con muchos muertos, donde no se sabe qué va a pasar al día siguiente. Y hoy, curiosa y paradójicamente, en la tarde-noche de Lima y Perú, uno por lo que lee y recibe de testimonios y conversa con otros periodistas, se veía ya cierta normalidad y calma. ¿Es así? Es así. Ha sido un golpe de Estado, pero improvisado, mal hecho, al medio, digamos, a media mañana, con lo cual toda la prensa pudo seguir de cerca y difundir las reacciones de el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación y por supuesto el Congreso y muchas asociaciones civiles y gremios que mostraban pues su rechazo al golpe, porque no era solamente disolver el Congreso, él quería intervenir todo el sistema judicial, probablemente para borrar las pruebas que hay en su contra. Creo que él estaba muy preocupado de que fuera a perder la votación por la vacancia, por la destitución, y el temor de que terminara preso por los múltiples procesos de corrupción que tiene en su contra, ¿no? Entonces, este golpe, digamos, improvisado, tuvo como consecuencia, afortunadamente, un pronunciamiento también de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, diciendo que ellos estaban con la Constitución y de que no podían aceptar una medida de esta naturaleza. Entonces, al poco rato, el presidente salió de Palacio y su misma guardia, que lo estaba acompañando, no sabemos si a una embajada o a dónde, lo terminó llevando a la policía y ahora está detenido y va a dormir en prisión. Ahora, un tipo que partió de manera bien inesperada en la candidatura presidencial era Vladimir Cerrón, el hombre que era el líder de esa facción y de ese grupo político, que por razones que Vladimir Cerrón, este verdadero líder, tenía investigaciones pendientes con la justicia, ponen literalmente a Pedro Castillo, un tipo que él mismo lo dijo, no estaba preparado, demostró mucha ineptitud y nunca pudo. O sea, esto es tan paradójico, Alfredo, que no solo no supo ser presidente, ni siquiera supo, y por suerte, dar un golpe, porque nunca testeó si es que los militares estaban con él. Contó con ellos y los militares y la policía le dijeron, señor, no, nosotros estamos comprometidos con la Constitución y las leyes. O sea, inepto hasta el último minuto, de principio a fin. Así es, afortunadamente inepto en esta medida que habría sido terrible porque estaba anunciando además toque de queda, prohibición de tener armas, digamos, la gente que tiene armas en sus domicilios para su defensa tenía que entregarlas, asamblea constituyente, por supuesto, organizada a su manera, ¿no? Un poco al modelo venezolano. En fin, un programa máximo que no tenía ningún sustento constitucional y que no tenía tampoco apoyo popular ni mucho menos en el Congreso, ¿no? En realidad todo esto era probablemente para evitar pues, que estos procesos judiciales avancen en su contra, ¿no? ¿Y quién estaba detrás de él? Porque Cerrón, y hace rato que ya se había separado de él. Bellido también, que fue su primer, si no me equivoco, su primer primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. Bellido tampoco, que es diputado, tampoco estaba con él. Sus ministros hoy día lo dejaron votado rápidamente. La actual presidenta, que es su vicepresidenta, el 25 de noviembre, estaba leyendo en Twitter, ya había dicho que no quería estar en el gabinete. Entonces estaba él, su familia, Aníbal Torres, quien es su asesor. ¿Quién pudo haberlo asesorado? ¿Qué se sabe? Es posible que haya sido Aníbal Torres, porque él fue el primer ministro hasta hace poco y él forzó una interpretación de que habían rechazado su gabinete como preparando el camino para una disolución del Congreso más formal, en el sentido de que si el Congreso rechaza 2 gabinetes consecutivos, pueden pues el presidente disolver el Congreso temporalmente, ¿no? Es posible que haya sido él ha estado hasta el final. Cuando ha sido detenido Castillo, Aníbal Torres lo ha acompañado, no sabemos si como abogado o también como cómplice, pero fuera de él no tenemos más evidencias. La primer ministro que puso Aníbal Torres y que puso Pedro Castillo, que es una congresista que se llama Betsy Chávez, podría también haber estado informada, probablemente, no sabemos hasta qué punto participó, pero eso está todavía en investigación, ¿no? De quiénes son las personas que lo acompañaron en esta ideota.
¿Está tipificada en la ley peruana como delito este intento de golpe que hizo, o este golpe, o solamente espera juicio por los casos de corrupción? No, ¿O agregó es hoy un día delito delitos? de sedición. Sedición está contemplado en la propia Constitución. Él es, además, en flagrancia porque ha sido visto por todo el mundo. Ese es el delito en este momento más grave que él tiene. Tiene una pena de prisión elevada. O sea que es por ahí, digamos, es que no va a poder salir de la detención. Ahora, ¿por qué no nos cuentas quién es esta nueva presidenta? ¿Cuál es su trayectoria, su pasado? ¿Qué podemos saber de ella? Bueno, Dina Boluarte es de origen andino, de una región digamos, del centro del Perú. Ha sido funcionaria pública de mando medio, no tenía una trayectoria muy destacada. En el registro civil. Lo que es nuestro registro civil. Sí. Exactamente, en el registro civil. Fue elegida como vicepresidenta de esta candidatura que meses antes de ganar no tenía tampoco muchas expectativas de triunfo. Entonces es una persona pues de ideas de izquierda, pero y que ha sido ministra de este gobierno, ha sido ministra de una cartera... Desarrollo social. Así es. Entonces, ahora, durante su paso por el gobierno se le ha visto como que se ha ido moderando, ¿no? No se le ha visto tan radical, y su mensaje el día de hoy, al asumir en la presidencia, ha sido conciliador, ¿no? Buscando un entendimiento, un gobierno de ancha base, digamos, de unidad nacional. Hablaba a favor del crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Y también, por supuesto, del bienestar social, pero ha tratado de dar un mensaje más bien de centro. Entonces, lo que podría ocurrir ahora es que ella empiece su gobierno con un gabinete que tenga digamos, la aceptación o la aprobación de los sectores de centro y quizás hasta de derecha en el Congreso, y que más bien los sectores más de izquierda que apoyaron a Castillo no la acompañen, pasen a la oposición. Esa es una de las cosas que podría ocurrir. O sea, tiene una situación bastante difícil al frente, porque si se modera mucho, los sectores más de izquierda podrían abandonarla. Bueno, la política tránsfuga, que es una moneda de cambio relativamente habitual en el Congreso peruano, podría ser una moneda ahora de una acusación contra ella, si es que se está con los lugares de centro o incluso centro-derecha, para poder ser una unidad nacional. Seguramente sus grupos, los 6 que votaron a favor hoy día de Pedro Castillo, van a decir que ella también transfugó, que ella también se dio vuelta a la chaqueta, por así decirlo. Pero todo eso es parte de la inestabilidad. Dime una cosa, Alfredo, ¿dónde ven ustedes esperanzas de unas reformas profundas al sistema político para desincentivar este fraccionamiento y esta inestabilidad que ya se hace crónica en Perú? Sí, bueno, esperemos que el nuevo gabinete que ella convoque la persuada de que lo fundamentales son las reformas políticas, que incluyen además el adelanto de elecciones, porque al no tener ella una bancada, un apoyo parlamentario, su gobierno va a ser muy frágil y va a tener muy pocos meses, digamos, de luna de miel, y después se le va a complicar mucho la vida. Entonces, el paquete completo tendría que ser reformas políticas y adelanto de elecciones. ¿Qué reformas políticas? Eso es lo difícil, porque la verdad se han planteado varias y ninguna pues genera mucho consenso. Algunas de las que podrían hacerse son acortar el plazo, digamos, del gobierno, el presidencial a 4 años, los parlamentarios a 2 años, para que haya una renovación cada 2 años, y de esa manera no tengamos el riesgo de la disolución del Congreso, y reducir el riesgo también de la vacancia del presidente, ¿no? Pero más allá de eso, lo que tendríamos que tener es un proceso mucho más estricto para que personas que tengan algún tipo de antecedentes judiciales, que hayan sido procesados o incluso que hayan cumplido su condena, no puedan ser candidatos, para tratar de limpiar un poco no solamente la presidencia, sino también el Congreso. Se habla también de que tenemos que avanzar más en el tema de elecciones internas en los partidos, pero eso no es fácil porque muchas veces los partidos presentan una lista única, entonces no puede haber elecciones internas. Entonces no es tan fácil. Se han hecho varios planteamientos en estos días de reformas, pero no hay un consenso sobre cuál sería la solución, porque al final son los ciudadanos los que tenemos que aprender a votar mejor, ¿no? Claro, son los ciudadanos los que pusieron a Castillo ahí, por un margen muy estrecho, pero son los ciudadanos.
De Dina Boluarte, hay también tuvo algunas complicaciones de acusaciones y de investigaciones recientemente, ¿no? Por el caso de un club Sí, que se llamaba Pudima, algo así. Apurímac. Podimac, perdón. ¿De qué se trata la Sí, acusación contra ella? Porque es importante que empiece su sí. mandato aclarando las eventuales irregularidades, pues. Sí, era una irregularidad bastante menor. Ella era presidenta de un club departamental, ¿no? De una región del Perú, y una vez que asumió la vicepresidencia tenía que haber dejado de ocupar la presidencia de este club. Sin embargo, firmó unos papeles porque no había hecho todavía la transferencia a la Ah, nueva directiva. ya, Entonces eso pues estaba mal, ¿no? Pero ya. claramente hay una gran distancia entre eso y los hechos Sí, de los que se acusaba por Castillo, ¿no? supuesto. Pero es importante aclararlo, porque si no parte con una mochila, es bueno ver qué es lo que tiene esa mochila. No es nada grave, no hay Sí. corrupción, no es como el caso Castillo, que tiene sobrinos No, no, no. presos, que tiene... Lo que también tiene es que participó en la campaña de Castillo y que administró fondos para la campaña, y algunos de estos fondos o podrían ser, digamos, tener un origen Mal habidos. ilícito, no ser lavado de activos. Entonces, claro, ella podría, por lo tanto, tener ahí un tema pendiente, ¿no? Ya. Esa es otra acusación que tiene dándole vueltas. Por último, Alfredo Torres, ¿cuáles son los plazos que ven? Mañana tienen feriado ustedes también, por lo que entiendo, pero me imagino que están a toda máquina en el nuevo gobierno trabajando, tratando de armar un gabinete. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo la presidenta va a nombrar una primera ministra que a su vez forme gabinete para ir al Congreso a pedir la aprobación? ¿Cuándo debiera suceder eso? Bueno, en la medida en que ya se planteaba esta vacancia y había digamos, un 50 probabilidades de que cayera Castillo, imagino que ella ya ha estado pensando en un posible gabinete, ¿no? Esperemos que así sea y por lo tanto no le tome tanto tiempo armarlo. En realidad podría tomarse el fin de semana completo, o podría ser que antes del domingo ya tengamos un gabinete. Una vez que conforma ahí el gabinete, el nuevo primer ministro o primera ministra tiene pues hasta 30 días para presentar su plan de gobierno al Congreso y conseguir un voto de confianza. Muy bien, pues un día ajetreado que termina calmo, por suerte. No hay personas afectadas en lo directo, no hay muertos, no hay, porque muchas veces los golpes de Estado tienen lamentablemente ese agregado. En este caso fue relativamente limpio, todo institucional, operó la ley, operó la Constitución, cayó un gobierno, pero no cayó por la fuerza, cayó por la ley y por el cumplimiento de la Constitución peruana. Así es. Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos, muchísimas gracias como siempre por atendernos, que te vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. La verdad que este día miércoles que acaba de terminar fue un día partió bien malo económicamente, con cifras, con muy malas noticias. Partimos con una inflación, se supo una inflación del 1% para noviembre, que es bastante más de lo que se esperaba. También hemos sabido que, ayer supimos que el Banco Central no bajó las tasas, las mantuvo. No sé, quizás vimos algunos con menos experiencia, alguna esperanza que ya empezara a ceder pronto la tasa de interés, pero cuando conocimos el IPOM, que es el Informe de Política Monetaria del Banco Central, cuando se lo explican al Senado, cuando explican qué es lo que están viendo básicamente, por qué toman las medidas que toman, cuáles son los sustentos económicos y técnicos para tomar las medidas que toman, nos encontramos con noticias bastante malas, pues. Nos encontramos con que las proyecciones para el próximo año son más malas de las que pensábamos incluso, en crecimiento, en inversión, en consumo, en inflación. Bueno, para eso vamos a hablar con Germán González, que es economista de Clapes UC. Germán, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, queremos que nos expliques tú en qué momento, de alguna manera, no sé si da para recaída, pero por qué el enfermo no se recupera y por qué vamos a tener que subirle un poco la dosis a lo mejor. ¿Cómo ves tú que se está comportando la economía? A ver, digamos, estamos en medio de una serie de shocks bastante inéditos. Yo creo que esa es la forma de dimensionarlo, ¿verdad? Chile
parte con un estallido social a fines del 2019, después inmediatamente lo golpea la pandemia como a todo el mundo, ¿verdad? Y eso genera problemas en la cadena de suministro, genera respuestas de las políticas que son expansivas, ¿verdad? Mayor gasto de gobierno, los retiros que ya conocemos, las transferencias fiscales, todas medidas en una dimensión que es inédita, que no habíamos visto, ¿verdad? Y después de eso, cuando empiezan a ceder los efectos de la pandemia, nos quedamos con, digamos, las consecuencias de esas medidas, ¿verdad? Y esa respuesta que hubo, que yo diría que el principal síntoma de eso es la inflación. Y efectivamente, como tú dices, la inflación, digamos, que está en máximos de 30 años, le está costando más volver a la meta del Banco Central, eh, porque básicamente la dimensión del shock ha sido muy grande, y eso ha generado efectos de segunda vuelta, persistencia, me refiero a los efectos que genera la UEF y después en otros precios, en los salarios, por ejemplo, que retroalimentan una mayor presión sobre los precios. Y por lo tanto, el dato que vimos hoy día en la mañana, que fue una sorpresa negativa, como tú bien decías, nos recuerda, ¿verdad?, que el proceso de descenso de la inflación puede ser más gradual de lo que pensábamos. Y bueno, es una sorpresa que se ha venido sumando a otras sorpresas que en los últimos años ha venido generando la inflación, eh, y que básicamente muestra esta mayor persistencia de la que conversábamos. ¿Es habitual o es normal me imagino que hay miles de posibilidades de estudiar casos hacia atrás, que dice la literatura y la experiencia sobre economías que les entra el virus de la inflación y que les cuesta salir? ¿Por qué cuesta tanto salir y si estamos nosotros en un rango normal de esta dificultad para ir dejando atrás? Porque uno podría pensar 30 años de tranquilidad inflación muy controlada, estamos con el músculo antiinflacionario tonificado, conocemos las técnicas, tenemos un Banco Central súper experto. Bueno, vamos a tener un shock, pero vamos a salir rápido. No, no es rápido. ¿Estamos dentro de lo normal o pasa algo raro? No, yo diría que, a ver, primero, digamos, reiterar que estos shocks como el que tuvimos los últimos años, ¿verdad?, no son comunes, ¿verdad? Entonces uno no tiene tanta evidencia como para comparar. Pero por otro lado, creo yo que es importante señalar que Chile ha ido construyendo una institucionalidad en el tiempo que va a permitir que la inflación vuelva a la meta, en el sentido de tener un Banco Central autónomo, ¿verdad?, que es creíble en su actuar. Esa credibilidad se refleja en que el Banco Central dice, mire, si la inflación no cede, yo no voy a bajar las tasas, lo conversábamos la última vez que hablábamos, este ajuste va a tener costos, ¿verdad?, no es gratuito. Y también esa institucionalidad forma parte de la política fiscal y es importante, por lo tanto, que la política fiscal sea responsable, que sea prudente en este proceso. Y ese marco institucional que se ha construido en Chile es el que va a permitir que la inflación efectivamente vuelva a la meta del 3%. Ahora, entre medio, ¿verdad?, uno tiene shocks que son inesperados. Este año tuvimos, a principio de año, la invasión de Rusia a Ucrania, que impactó el precio de los combustibles, de los commodities en general, y que todavía está teniendo efectos en los precios de algunos productos en la cadena de suministro. Tenemos estos brotes de COVID y la política que se ha seguido de COVID-0 en China, que también dificulta el funcionamiento de la cadena de suministro, y por lo tanto son cosas que no manejamos, ¿verdad? Pero institucionalmente estamos bien. Y cuando tú me preguntabas por qué en otros países la inflación se perpetúa, bueno, es porque falta esa institucionalidad. Y porque la política fiscal se desordena y porque el Banco Central no es creíble y porque la política monetaria, es decir, el dinero financia el gasto público sin límites prácticamente, cosa que no ocurre en Chile. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, digamos, más allá de la magnitud del shock, deberíamos estar tranquilos de que la inflación va a converger a la meta del Banco Central. Converger es volver al 3%, que es para el 2024, si no me equivoco, lo que ha proyectado el Banco Central, ¿no? Exactamente, esa es la proyección del Banco Central, que a mediados del 2024 la inflación va a volver al 3%, pero ahí yo sería bien cauteloso. Yo creo que además hay que reconocer, digamos, lo que sabemos y lo que no sabemos respecto de la evolución de la inflación. Si tú piensas que el mes pasado la inflación se esperaba que fuera 0,9, ¿verdad? Me refiero a octubre. Sí. Y terminó siendo 0,5, prácticamente la mitad, y ahora en noviembre es prácticamente el doble. Eso refleja el enorme grado de incertidumbre que tenemos,
y que por lo tanto proyectar la inflación a 2 años plazo es sumamente complicado, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario central. La inflación naturalmente puede converger más rápido o más lento de lo que proyecta el Banco Central. Y básicamente eso va a depender de los shocks que vamos viendo. Por ejemplo, con qué velocidad la economía se ajusta a este exceso de gasto que tuvimos en 2021, que se ha ido ajustando gradualmente, pero que todavía falta camino por recorrer. Y también depende de la persistencia inflacionaria. Yo creo que ahí todavía nos falta inflación que ver. Eso no quiere decir que el próximo mes vaya a ser particularmente alto o bajo. Lo que quiero decir es que la inflación actúa con rezagos y esta inflación tan alta va a golpear los precios de los peajes, los precios de los colegios, de las universidades, ¿verdad? Y eso todavía no lo hemos visto y por lo tanto todavía nos queda algo de agua que corre en el tema inflacionario. Germán González, tú has hablado 2 o 3 veces ya al pasar y quiero detenerme ahí en que hay muchas variables que son shock externos, que no manejamos. Otros que sí se hicieron, pero por las circunstancias, que sea COVID y ayudas. Pero ahora el COVID está controlado, ojalá, tocamos madera, vidrio, tranquilo. Aparentemente no son necesarias ayudas así grandes como las de los años anteriores. Pero lo que sí todos los años los gobiernos y los estados más bien hacen son pronósticos de gasto en un presupuesto. Y allí se puede ver si es que el país en su conjunto, la clase política, los gobiernos, el parlamento, tiene o no vocación de responsabilidad. Y eso se ve en un presupuesto que se acaba de aprobar. A la luz de los hechos, a la luz de la necesidad de corregir este barco que se nos ha ido, en inflación sobre todo, y que le ha costado dar certezas para atraer más inversión, qué sé yo. ¿Tú ves que desde el punto de vista fiscal, es decir, lo que significa el gasto que hará el gobierno el próximo año, es un presupuesto responsable y adecuado a las necesidades? Sí, a mí me parece que sí, y déjame tratar de explicar por qué. Nosotros venimos también, digamos, ha sido particularmente, digamos, volátil la economía en una serie de dimensiones. Una de ellas es el crecimiento del gasto público. El gasto público el año 2021 creció 33% en términos reales. Ya. Este año se está ajustando, está cayendo el gasto público 25% en términos reales. Entonces, estas magnitudes son completamente inusuales. ¿Qué es lo que pasaba antes de la pandemia? ¿Cuánto era el 19 y el 20? Claro. O pre-estallido incluso. ¿Cuánto era lo normal? Exacto. A eso quería llegar. Normalmente, pre-pandemia, ¿cierto? El gasto público en términos reales crecía en promedio en torno a 4%. Mira. Entonces, el presupuesto 2023 contempla un crecimiento del gasto de 4,2%, que es muy similar a lo que había pre-crisis, ¿verdad? Yeah. Y desde ese punto de vista es un crecimiento para condiciones normales de la economía. Ahora, la gran duda creo que hay es que el próximo año no va a ser un año normal, sino que va a ser un año de recesión, de acuerdo a la mayoría de las proyecciones y lo propio que dice el Banco Central, y por lo tanto es necesario, o probablemente va a ser necesario, ¿verdad?, que se redestinen recursos, probablemente dentro de ese marco fiscal, ¿verdad?, que se aprobó en el presupuesto, para las familias especialmente más necesitadas, ¿verdad?, para las familias que pierdan el empleo, que eso sabemos que ocurre en los periodos de contracción económica, o también, ¿verdad?, para ayudar a las familias que están sufriendo con este aumento de la inflación, que tiene una dimensión económica, pero también tiene una dimensión social que es muy, muy relevante, ¿verdad? Pero el gasto público, para responder concretamente a tu pregunta, no es un gasto que va a presionar particularmente los precios, ¿verdad? Sino que es un gasto, como dijo en su momento el presidente cuando presentó el presupuesto, es contracíclico porque crece el gasto público cuando la economía se contrae, pero es un crecimiento, como digo, que vuelve a la normalidad el crecimiento del gasto público en un año como el 2023. O sea, Germán, para mirar la mitad del vaso lleno también, ¿no es cierto? En este contexto crítico de economía, tú has hablado de 2 fortalezas. Primero hablaste de la fortaleza institucional de un banco central y ahora hablas de una fortaleza de la política que es responsable, que más allá de las aperturas, más allá de los problemas que pueda tener o no, la política fiscal de gasto está adecuada y eso no es tan obvio, no es tan obvio en nuestra región. No hay que ponerle nombre y apellido a nadie, pero es cosa de ver cerca que los gastos se disparan y los gastos se pagan de alguna manera, pues se pagan básicamente endeudándose y se endeuda uno caro porque empieza a tener menos confianza, paga más mal, paga más tarde y Chile no entra en esa lógica.
¿Tú ves fortaleza institucional todavía en Chile para recuperar este mal paso? No, absolutamente. Yo diría que, digamos, este año, solo para cerrar la idea, ¿cierto? El gasto público, como mencioné, cae del orden de 25% en términos reales, pero no solo eso, sino que se produce en un contexto en que el gobierno recibe ingresos excepcionales, que los considera transitorios, vienen principalmente de los mayores ingresos del litio, y que el gobierno decide ahorrar, ¿verdad? Y históricamente, hace 20 años que tenemos una regla fiscal que funciona de esa manera, que los ministros de Hacienda de forma responsable deciden ahorrar los ingresos excepcionales, transitorios que reciben, y usar esos ingresos para enfrentar los periodos más críticos, como ha sido, por ejemplo, la crisis financiera internacional o la crisis derivada de la pandemia. Yo creo que esa es una tradición de responsabilidad fiscal que se ha ido construyendo en el tiempo, y que algo valioso, ¿verdad?, que nos distingue efectivamente de otros países de la región y de otros países emergentes. Esa fortaleza la mantenemos, hay que seguir, por supuesto, trabajando, reforzándola, pero creo que es un gran activo que tenemos como país. Sí, sí. Por último, Germán, uno de los temas clave en esto es inversión. Para poder crecer hay que invertir, hay que sembrar. Y la inversión viene a la baja ya hace bastante rato, no de ahora. Incluso, corrígeme tú, incluso antes de la pandemia, ¿no? La inversión viene cayendo en Chile y eso hace tiempo los economistas vienen alertando. Lo que pasa es que no es bueno escuchar a veces al doctor porque dice recetas que son aburridas, pues. Coma fideos, coma arrocito blanco, y uno no quiere escucharlo al doctor muchas veces, pero hay veces que ya tanto el dolor que hay que hacerlo y hay que comer arroz blanco. La inversión, ¿cuándo y cómo podría recuperarse? Porque ese es el camino básico, según uno le explica, para poder empezar a crecer de nuevo y poder empezar a enreglar esto de nuevo. Sí, sí. Y déjame complementar un poco eso, porque básicamente, digamos, en Chile sabemos que tenemos hace mucho tiempo un problema de falta de productividad, de crecimiento de la productividad, y lamentablemente se ha sumado a esto, yo diría en los últimos ya 10 años, un periodo bastante largo, un debilitamiento de la inversión que es preocupante, porque si no crece la inversión y no crece la productividad, bueno, la consecuencia, y es algo que dice el informe de política monetaria hoy día, es que la capacidad de crecimiento de la economía está muy limitada. El Banco Central estima que la capacidad de crecimiento de mediano plazo de la economía está en torno a 2%, que es un crecimiento bastante bajo. Y brevemente, ¿por qué, digamos, la inversión está tan débil? Eso tiene mucho que ver con, en el mediano plazo, con una situación de alta incertidumbre. Me refiero a discusión de las reglas del juego, que es permanente, cambios tributarios, ¿verdad?, que se están sucediendo cada 4 años, ¿verdad?, que no generan estabilidad en las reglas del juego, especialmente para los proyectos de inversión de más largo plazo. Hay otros temas de lentitud en los trámites que la Comisión Nacional de Productividad ha destacado, digamos, hace bastante tiempo y que no se han podido atacar con la eficiencia que se requiere. Entonces tenemos un escenario de alta incertidumbre, ¿verdad?, de tramitología, de mucha burocracia, de falta de claridad en las reglas del juego que se ha ido acentuando y que el próximo año lamentablemente no va a ser diferente. Vamos a estar discutiendo nueva constitución, nueva reforma tributaria, reforma de pensiones, etcétera, y eso, digamos, tiende a frenar las decisiones de inversión más grandes, y eso eventualmente va a estar el próximo año nuevamente. Si a eso sumamos que las tasas de interés, ¿verdad?, para frenar la inflación han debido subir muchísimo, bueno, eso encarece el costo de financiamiento y también es un factor que restringe las decisiones de inversión. Pero para que haya más inversión se necesita, a mi juicio, digamos, claridad, certeza jurídica. Lo que necesitamos son proyectos de inversión grandes, en minería, en energía, ¿verdad?, en obras públicas, y esos son proyectos que requieren tener una visibilidad extensa en el tiempo, y lo que hoy día no estamos teniendo, eventualmente lo vamos a poder tener una vez que estos nudos se vayan resolviendo. Germán González, como siempre, muchísimas gracias, economista de Clape SUC, por atendernos, por explicarnos y por ayudarnos a mirar hacia adelante lo que viene. Que esté muy bien, muy buenas noches y buen descanso mañana, feriado. Muchas gracias, muy buenas noches. Chao, buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos.
La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años, centrándose en la formación integral y en la internacionalización de sus estudiantes. Ingresa a humo.cl e infórmate sobre el proceso de admisión 2023. Humo, evolución universitaria adscrita a gratuidad. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Dirección Meteorológica emitió alerta por altas temperaturas este fin de semana. Está resultando una constante, así que ojo a las medidas, ya las sabe usted, para no para no tener problemas. 24horas.cl, más detalle. Nos espera un minutito, volvemos, esperemos. Estamos de vuelta en vía pública, revisamos el tiempo, ¿le parece? ¿Qué dice el termómetro en este momento, en esta ciudad, en Santiago? Mire, el termómetro dice que hay en torno a 20 tiene que haber. Ya va a caer, momento. En cualquier momento, créame, algo pasa. Pero usted no se altere, mire, 19.5 despejado, en torno a 20, ¿ve? Para mañana y pasado. ¿Qué deberíamos esperar para mañana y pasado en cuanto a temperatura? Atentos, porque mire, 32 sigue pegado, 32 grados arriba, despejado ambos días, jueves y viernes para la región metropolitana. Vamos a otras dos regiones del país y dos localidades. Mire, vamos a la región de Atacama, en Copiapó. El cielo estará parcial y una máxima probable de 27 grados. En tanto, en Villarrica, en la región de la Araucanía, habrá lluvia débil y una máxima probable de 23 grados. La revista Time dio a conocer su lista de las personas más influyentes de este año y anunció a las surcoreanas de Blackpink como artistas del año 2022. Esta es la primera vez que un grupo femenino es seleccionado en reconocimiento de esta categoría. La revista estadounidense afirmó que Blackpink es la banda femenina del momento. Además, aplaude el éxito musical del grupo, que estuvo presente en el top 5 de las listas musicales más importantes del mundo durante todo el año. Esta no es la primera aparición de la banda surcoreana en la revista en todo caso. En 2019 estuvo presente en la lista de 100 personajes a notar y también fueron nominadas a Persona del Año en 2020. Actualmente las cantantes se encuentran de gira por el mundo con su último disco Born Pink. Con este conjunto surcoreano despedimos vía pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por vernos.